En este pequeño video vamos a ver cómo se crean variables numéricas y cómo se utilizan y qué operadores matemáticos podemos utilizar con Python 3. Bueno, aquí tenemos abierto nuestra sesión de Jupyter. Ya habíamos hablado de Jupyter, que funciona por celdas. Aquí tenemos pues, nuestra celda. Para definir una variable numérica, lo primero que hago es colocar el nombre de la variable. El nombre pues, puede ser cualquier nombre, siempre y cuando no sea una palabra reservada que utiliza Python. También, pues, el nombre debe iniciar por una letra, ¿verdad? O aceptar un símbolo. No debe empezar ni por un punto, ni por un guión bajo, ¿verdad? Entonces esas son las reglas básicas para escribir una variable. Por ejemplo, si yo digo que x va a ser una variable numérica, entonces coloco x y luego seguido el signo de asignación. Ahora aquí pues puedo colocar mi variable numérica, por ejemplo 25, ¿sí? Vamos a crear otra variable numérica, por ejemplo y igual a 2 puntos, ¿verdad? Cuando le coloco un punto, pues entiende que ya no es una variable numérica entera, sino que ahora es una variable numérica tipo flotante. La primera es entera, la segunda ya no es entera, ¿verdad? También podría crear una tercera variable z, ¿verdad? Que sea un número complejo. En Python 3, para escribir los números complejos, pues se utiliza la letra J en lugar de la unidad imaginaria I. Y pues no puede escribirse, si quiero escribir 1 más I, no voy a escribir 1 más J, sino voy a escribir 1 más 1J. Entonces así se escribe 1 más I, ¿verdad? También existe otra forma de crear números complejos, ¿verdad? Y es con el comando complex. Si quieren, usamos Z1 igual a complex y escribimos 2,3. Esto significa que voy a tener el número complejo 2 más 3. Y bueno, si evalúo esta celda con control más enter o shift más enter, ¿verdad? Pues el programa no me devuelve nada, ¿verdad? Porque cuando yo hago asignaciones en Python, pues los valores quedan guardados en las variables más no me devuelve nada. Si quiero que me devuelva los resultados, entonces puedo hacer lo siguiente, puedo usar el comando print, ¿verdad? Y coloco x, y, z, z1. De esta manera, pues, me devuelve los resultados. El primero es 25, 2.0, 1 más 1j y 2 más 3j. Si quiero saber el tipo de variable que tengo, que son todas variables numéricas, pero unas son enteras, otras son flotantes, otras son complejas, entonces puedo escribir lo siguiente, print, podemos escribir aquí type de x, el tipo de la variable y, type de la variable z, el tipo de la variable z1. Y de esta manera, pues con el comando type, pues estoy obteniendo el tipo de variable. Con el comando print, pues estoy imprimiendo el resultado, ¿verdad? Veamos, la primera es clase entera, la segunda es flotante, la tercera es compleja y la última es compleja. Se pueden hacer conversiones entre variables. Yo sé que, por ejemplo, la variable y es flotante, pero si yo escribo int, ¿verdad? Y, pues me va a hacer una conversión de la variable y a entera. ¿Verdad? Si le pregunto el tipo de int de y, ¿verdad? Me dice, vamos a ver, me dice que es entera. De la misma forma, yo sé que la variable x, como podemos observar arriba, ¿verdad? La variable x arriba es entera, ¿verdad? Y la variable y es flotante. También puedo hacer float de x y me la va a convertir a tipo flotante, ¿verdad? Bueno, esas son básicamente los tipos de variables numéricas que puedo trabajar en Python, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de los operadores, ¿verdad? Los operadores que utilizamos, o los símbolos que utilizamos para hacer las operaciones aritméticas, son los que nosotros ya conocemos, ¿verdad? El signo más es el signo de la suma, el asterisco es el signo de la multiplicación, el signo menos es el de la resta, ¿verdad?
pero hay algo que cambia un poquito, ¿verdad? Para la potencia se utiliza doble asterisco, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero hacer la siguiente operación, 1 más 2 menos 3, pues escribo de esta manera, ¿verdad? Y el resultado me da en consola 0, ¿verdad? Como nosotros ya sabemos, si quiero hacer un producto, 3 por 5 más 2, pues ese está el resultado. Igual con la división, 2 dividido 5, pues ahí está el resultado, es tipo flotante. Pero con la potencia, el símbolo que se utiliza es el doble asterisco. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, elevar 2 a la 5, que es 32, entonces escribo 2 doble asterisco a la 5. Y el resultado es 32. Entonces, la potencia, el símbolo que se utiliza para la potencia es el doble asterisco, ¿verdad? Es lo que hay que tener cuidado. También hay un par de operaciones que se pueden hacer, por ejemplo, la división entera, ¿verdad? El cociente, ¿verdad? De una división, por ejemplo, si yo quiero dividir 25 dentro de 4, yo sé que el resultado no es un número entero, ¿verdad? Ahora mismo lo hacemos, dice que 6.25, pero si quiero calcular solo la división entera, entonces coloco el símbolo de este símbolo, que es el que me va a servir a mí para la división entera. El resultado debería ser, sí, 6. Aquí puse 6 dividido 4 y la división entera es 1, pero si coloco 25, división entera 4, el resultado debería ser 6, ¿verdad? Sí. También puedo calcular el residuo, ¿verdad? De esta división. El residuo, pues, ¿cuánto es el residuo? Pues el símbolo para calcular el residuo es el símbolo de porcentaje. Entonces, si coloco 6 porcentaje 4, pues el resultado pues, es 2, ¿verdad? Entonces, esos son los símbolos para las operaciones aritméticas, ¿verdad? Básicamente. También hay que notar unas pequeñas cosas, ¿verdad? Hay que notar que si hago una operación y utilizo dos variables numéricas o dos elementos numéricos del mismo tipo, Python va a intentar devolverme el resultado en el mismo tipo. Por ejemplo, si yo coloco 5 división entera dentro de 4, pues los dos números 5 y 4 son enteros y el resultado es entero. Pero si coloco 5.0 dividido, división entera 4.0, pues el resultado es flotante, ¿verdad? Los dos números son flotantes y el resultado es flotante. Ahora bien, si yo vengo y coloco una división de dos enteros, pues no necesariamente, esta es la excepción, no necesariamente va a ser entero. Pero en este caso sí me devuelve un flotante y esa es una pequeña excepción, ¿verdad? Que en Python 2 no ocurría. En Python 2 si yo colocaba 5 dividido 3, el resultado era entero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué otras cositas hay que tener cuidado? Pues ahora que estamos viendo estas operaciones, también hay que tener cuidado con Júpiter acá. Si yo hago dos operaciones, por ejemplo 5 dividido 3, seguido de esto hago otra operación 3 dividido 4, seguido de esto hago otra operación 2 dividido 1, pues el programa me va a devolver solamente el último resultado, ¿verdad? Solamente el 2 dividido 1, ¿sí? Entonces, pues eso ocurre cuando trabajamos con Júpiter, ¿verdad? Si yo quisiera obtener todos los resultados, ¿verdad? Entonces puedo utilizar el comando print, por ejemplo, ¿verdad? Coloco print y coloco 5 dividido 3, coloco una coma, 3 dividido 4, coloco una coma y 2 dividido 1. Entonces evalúo y entonces obtengo todos los resultados de esa manera, ¿verdad? Bueno, hasta aquí esta pequeña explicación de cómo pues, declarar variables numéricas y qué operadores son los que yo tengo acá en Python. Olvidaba una cosa, ¿verdad? En Python todo lo que se crea, todas las variables que se crean son objetos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si creamos un número complejo z, que ya lo había creado arriba, que es 1 más 1j, pues z es un objeto, ¿verdad? Y como es un objeto, se pueden acceder a características del objeto, ¿verdad? Y existen funciones que se pueden aplicar a ese objeto. En Python, para acceder a las características de un objeto, se coloca el objeto y se coloca el símbolo punto. Seguido de esto, puedo presionar la tecla de tab en mi teclado y voy a tener diferentes opciones. Algunas de estas opciones
son características del objeto y otros son métodos del objeto o funciones del objeto. Por ejemplo, si yo coloco z.real, ¿verdad? Me va a calcular la parte real de z, esa es una característica del objeto, ¿verdad? Si coloco z. Coloco el tabulador, me aparecen otras características, por ejemplo, esta que dice imag, la parte imaginaria. Entonces esa es otra característica, tanto la parte real como la parte imaginaria valían 1. Pero por el contrario, si coloco z punto y coloco esta opción del conjugado, pues y presiono enter, me dice que esta es una función, ya no es una característica. Entonces, para acceder al resultado, pues coloco esto, coloco paréntesis y generalmente algunas funciones admiten ciertos parámetros aquí adentro de los paréntesis. En este caso, pues no se coloca nada y automáticamente la función conjugado me calcula el conjugado de ese número real, ¿verdad? Bueno, entonces esto sería lo básico para entender cómo funciona Python, ¿verdad? Cómo se declaran las variables. Aquí tenemos variables, ¿verdad? Aquí tenemos la impresión de las variables. Aquí luego hablamos de los tipos, ¿verdad? La conversión entre tipos, las operaciones aritméticas y pues un poquito de que Python es un lenguaje orientado a objetos y todo lo que se va creando, las variables, son objetos que se pueden acceder a los objetos mediante el operador punto, ¿verdad? Mediante el operador punto puedo acceder yo a características o a funciones del objeto. Bueno, ahora sí, hasta aquí este pequeño videito. Muchas gracias.